le damos las gracias y le doy las gracias a Antonio por esas palabras tan amables y por su ofrecimiento. De igual manera, mi agradecimiento a la Asociación Arco del Consuelo, a la cual pertenezco, y en representación de la que vengo. Por lo tanto, todo lo que pueda hablar, de más y de menos, la responsable de la asociación. El tema que yo le iba a tratar esta tarde eran dos plazas fundamentalmente, la Plaza de Santiago y la Plaza de Santa María. Correcto. En primer lugar voy a empezar por la Plaza de Santiago, porque dentro del casco antiguo y del ámbito que acoge a la Asociación de Vecinos Arco del Consuelo, aunque es una plaza que está situada en una periferia del barrio, realmente pasa un poco desapercibida, no se sabe si es del barrio de la Merced o del barrio de la Catedral. Aquí le estoy enseñando todo lo que se supone que es la plaza de Santiago. Hoy en día es una ruina absoluta. Una ruina que afortunadamente hay un proyecto sobre ella de hace un par de años y donde se ha estado trabajando previamente en unas intervenciones arqueológicas que están concluidas y que ha dado a la luz interesantes resultados. En septiembre concretamente del año 22 se comenzaron, el ayuntamiento adquirió una serie de solares que compró precisamente para dotar esta plaza ya de una función y de un sentido y que no sea lo que es ahora mismo, un lugar descampado, un lugar que tiene magníficas oportunidades visuales sobre el Cerro de Santa Catalina, pero que desde 2006 está en esa situación que ustedes están viendo. Esa imagen es de 2006. Actualmente está cerrado, como he dicho, tras la intervención arqueológica, que ahora comentaré sobre los resultados magníficos que ha arrojado, los trabajos que allí se han desarrollado durante prácticamente todo un invierno, y decirles también la importancia que tenía esta plaza dentro del callejero, dentro de la trama urbana. Es un eje, como decía, que marca una de las paralelas que conducen hacia el barrio extremo de la Magdalena. Toda la calle Almendro Aguilar pone en comunicación una zona con la otra, con la zona de la Puerta de Marto, perdón, con la zona de la Puerta de Granada. Todo lo que era el barrio de Santa Ana, el puente de Santa Ana, con el arroyo que procedía de Santa María, como ustedes saben, de la zona de montaña que tenemos opuesta completamente a la parte de la Magdalena y que define de alguna manera una forma de urbanismo. Esta imagen que están viendo ustedes es una de las pocas que quedan de la calle Santiago, pero lo curioso que tiene es precisamente la presencia todavía de restos de la iglesia de Santiago. Gracias a estos restos y gracias después a las vicisitudes que ocurrieron en la historia de la propia iglesia, podemos darnos una idea de cómo era la plaza y cómo estaban distribuidos una serie de edificios que son importantes. Esa plaza se conocía ya desde la antigüedad, lo mismo que ha comentado Gabriel, el condestable don Miguel Lucas de Iranzo. El día de Santiago aparecía por allí, iba y escuchaba su misa con sus caballeros. De igual modo, también en Cuaresma iba a celebrar allí su misa. Es una plaza que tiene, por la presencia nada más de la iglesia, albergaba una cofradía importantísima de caballeros de Santiago y además contaba con el privilegio de conservar o de ostentar una bula, la Santa Bula de Cruzada, que le permitía procesionar la primera delante de todas las demás parroquias de Jaén.
durante muchos siglos es una plaza que ha estado bastante habitada, cierta nobleza, mucha industria a lo largo de los siglos. La actividad preferente fue tejedores, gente relacionada con el gremio textil, de tafetanes, también había tejedores y torcedores de seda, también existía gente que se dedicaba a sastrería, es decir, a un barrio artesanal, populoso, salpicado de edificaciones también de vivienda de cierta nobleza, de cierto empaque, y desgraciadamente todo esto entra en ruina durante todo el siglo XVIII. Si ustedes han leído, José Martínez de Maza hace una referencia explícita a estos barrios altos que durante el siglo XVIII caen, la economía prácticamente se hunde y se abandona buena parte del caserío, el caserío lamentablemente que después se sustituyó a partir de los años 70, pero que de nuevo empezó a mermar porque eran construcciones, casi todo ello, buena parte de autoconstrucciones con mala calidad de materiales, y eso provocó también que, llegado el siglo XIX, el barrio estuviera prácticamente desolado. E incluso fíjense que en 1910, con la ruina de la propia iglesia de Santiago, un capitán francés que en estos momentos, como saben ustedes, la ocupación francesa, decidió llevarse parte del material que había sucumbido a las inclemencias del tiempo, al abandono, a la ruina de la iglesia de Santiago, con la que se reforzó parte del castillo de Santa Catalina. Después, posteriormente, unos años después, en 1822, fue el propio ayuntamiento el que decide derrumbar lo poco que quedaba por cuestión de seguridad. Y a partir de ese momento la iglesia se abandona, lógicamente ya ni siquiera se daba culto, y pasa a la iglesia de San Lorenzo. Esos restos que quedaron, y buena parte de los restos, sobre todo del subsuelo de la iglesia, las criptas, pasaron en el año 38 a formar parte del refugio antiaéreo que ustedes ahora mismo pueden visitar en la Plaza de Santiago, la entrada de la plaza, pero bueno, forma parte de los decenas de refugios que se hicieron en Jaén. Se hicieron casi 35 refugios. Bueno saberlo, y sería interesante que el ayuntamiento nos facilitara la ubicación para en un momento determinado saber dónde nos tenemos que poner cuando todo esto explote, porque cada cosa es un poco gigante. Este refugio se utilizó buena parte del derribo de la iglesia, y bueno, y ahí lo tienen ustedes. El abandonado solar que hemos visto, pues afortunadamente ha tenido una réplica durante años en el ayuntamiento, y como digo, en septiembre del año 22 se iniciaron una serie de excavaciones para llevar a término ese proyecto que están viendo ustedes, con más o menos variantes. Se trataba de meter un parking en la zona subterránea, se trataba también de aprovechar, por supuesto, el refugio antiaéreo, que forma parte de nuestro patrimonio, y se trataba además de casi enlazar toda esa enorme manzana, casi de enlazarla con la carretera de circunvalación a través de soluciones de higiene y de cirugía dentro del tejido urbano, que son necesarias para una ciudad que tiene un urbanismo absolutamente medieval, y que no hemos podido solucionar por proteger el trazado urbano medieval. No se puede hacer absolutamente nada. Entonces, esto serían cuestiones que el plan general debería de planteárselo para abrir de alguna manera viales que permitan la salida hacia la carretera de circunvalación y cierto desahogo también de esta plaza.
y de toda esta zona. Es una plaza muy llamativa, dense en cuenta que la Escuela de Arte y Oficio, la Escuela de Artes, está justamente delante. Es un sitio maravilloso para poder pasearse. Los chicos no tendrían que irse a la Plaza de Santiago a desayunar, yo creo que lo tendrían todo casi más a mano atrás. Y por otra parte también les permitiría pues, hacer sus prácticas de pintura, al aire libre, en fin, sería una solución extraordinaria. Y como digo, este proyecto está ahora mismo en stand-by. Fue un proyecto que estaba sufragado por la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, el famoso USI, cofinanciado con el Ayuntamiento de Jaén, con fondos FEDER, lo que suponía una inversión total de 4,2 millones de euros en stand-by. Y lo que tenemos que pretender es que no se quede en stand-by durante años y años y años, como se quedan la mayor parte de las cuestiones en esta ciudad. Les quiero hablar de la importancia de la excavación que se hizo en esta plaza. La excavación llegó aquí a la directora del proyecto arqueológico, Carmen Pérez Martínez. Yo también formé parte de ese proyecto arqueológico, no del arqueológico sino del histórico, y la verdad que la sorpresa que suscitó la excavación por los descubrimientos que se sacaron nos permitió pues, conocer una parte más de la ciudad, importante, pero sobre todo detectar que allí había restos de suma trascendencia. Aquí tienen ustedes un parcelario, se excavó esta zona de aquí, donde se halló parte de la iglesia de Santiago, que, como decía, los bajos fueron aprovechados, las criptas fueron aprovechadas por el refugio antiaéreo que se construyó en el año 38, y después otras zonas donde aparecieron vestigios importantes, esta que les estoy señalando, aparte de muchísimas zonas de calles que cruzaban, de canales de agua, en fin, todo un repertorio de recursos urbanísticos que ya existieron, pues al parecer desde la creación de esta parroquia, que debe de ser una de las primeras de Jaén, andando finales del siglo XIV, comienzos del siglo XV. Una de las grandes sorpresas fue encontrar restos que la datación, por la cerámica y por los restos que parecían próximos y por la propia estructura y los materiales que la formaban, son islámicos. Y de un interés importante, como ese fragmento que apareció con una letra cursiva árabe en una de las placas cerámicas que debían de servir como friso decorativo. Ustedes saben que el mundo islámico, el mundo árabe, no utiliza la representación figurativa o muy poco, muy escasa, y si no la extrae, la congela, ¿no? en pura abstracción. Pero sí que, tal vez, si esa pieza ya no estaba hablando de una referencia religiosa, porque es una sura, un fragmento del Corán, sí que cuando se detectó en la excavación esa estructura, eso nos estaba indicando, o estaba indicándole a los arqueólogos que ahí había habido un edificio importante, muy importante, como están apreciando ustedes, nada más que la presencia de esos tres nichos, no puede estar hablando de un mihrab, es decir, de un lugar, del lugar que tiene la mezquita hacia donde se orienta el fiel para el rezo. Y aparte de esta valiosa huella islámica que nos hace entender que aquí hubo presencia islámica y que había con toda seguridad una mezquita, también se llegó a la conclusión de que se pudo ver, mejor que concluir, sino rastrear, intuir y hacer una aproximación sobre lo que pudo haber sido esa famosa iglesia de Santiago. La iglesia de Santiago nosotros solamente pudimos trabajar sobre los libros de fábrica del siglo XVII, de 1600 y pico, y allí sacamos algunos datos de cierto interés que nos permitían recomponer o reconstruir un poco la imagen
de cómo era, cómo pudo haber sido esa iglesia, de la cual no hay ni siquiera testimonio, solamente López Pérez aventura a decir cómo pudo ser. Pero para esto todavía falta un importante trabajo de investigación en los archivos de la catedral. En esta zona, que fue donde se excavó, aparecieron restos de unos pilares, unos grandes pilares circulares, y junto a la documentación que les he referido, pudimos tratar de configurar la planta de esta iglesia, que sería una planta de 3 naves, con una torre añadida, que estaría aquí, con una puertecita por aquí, con una puerta principal que daba al Campillejo de Santiago, con una sacristía lateral y con una zona de comunicación a través de la sacristía, o en buena parte próxima a la sacristía, que comunicaba con un palacio también de gran recambre y que se ha conocido por muchos de nosotros, lo único que pasa en estado de ruina, que es el Palacio de los Benavides. Esta sería una hipótesis de configuración de cómo sería esa parroquia de Santiago con esa torre, ¿verdad?, a la cabecera. Además, la torre debió de estar situada aquí porque desde la misma calle Campana de Santiago se oía, por eso el nomenclator de Campana de Santiago, pues se oía la campana por la proximidad en que estaba la torre. Y el palacio, como les decía, de los Benavides, que comunicaba directamente a través de la sacristía y desde la cual sus moradores podían asistir a misa sin tener que salir prácticamente de casa. De ese palacio de los Benavides quedan muy pocos restos. Esta fotografía es una cosa rescatada, donde se puede ver esa fachada típicamente tradicional de la arquitectura jienense de los siglos XVI, XVII e incluso del XVIII, con la galería de arcos superior que todavía se conserva. Y también a una época muy próxima se conservaba la portada del palacio con su escudo, que hace referencia a esta familia de gran recambre en la ciudad. De la misma manera, también la única documentación gráfica que nos permite también el famoso Pilar de Santiago, que era pilar abrevadero para abastecer de agua a todo el barrio. Esta provenía de la Magdalena, del manantial de la Magdalena. Y finalmente le pongo una referencia a esa fotografía que el propio gran pintor ubetense, José María Tamayo, pues pudo recoger en este cuadrito del año 24 que se conserva en el Museo Provincial, por si a alguno de ustedes le interesa. Y voy a pasar a la Plaza Santa María. Voy a hacer una referencia breve, puesto que Gabriel ha hecho algunas y me vais diciendo un poco el tiempo que me queda, ¿vale? 10 minutos. Voy a hacer simplemente una serie de apreciaciones relacionadas también con la excavación que se hizo recientemente, en 2011, en la Plaza de Santa María. Eso no es la Plaza de Santa María, indudablemente. Eso es la silueta de Jaén, de la zona de Cerro San Cristóbal, más o menos, eso es lo que se ve. Entonces se ve el Cerro de Santa Catarina como un cuadro perfecto. Pero yo quiero que se fijen en cómo queda la catedral. Queda elevada en una bandeja, porque según las excavaciones del año 2011, cuando se hizo la nueva plaza de Santa María, la excavación sacó a la luz que la plaza estaba trabajada, es decir, que la plaza los estratos de la piedra se habían rebajado, se estaban rebajando, y de esto tenemos noticias desde la época del Condestable. ¿Esto qué quiere decir? Un domo es una construcción, un cerro que existía delante del Cerro de Santa Catalina y que se aprovecha no para construir la catedral, sino se aprovecha para construir una mezquita y para que fuera el borde de la ciudad islámica, porque hasta allí llegaba la muralla. Después se ocuparía, después de la mezquita, se ocuparía por otro edificio, como en este caso la catedral. Dentro de 20 siglos no sé por lo que se va a ocupar. Si a lo mejor la catedral está en pie o se la han llevado a otro sitio, no sé, esto puede ser en esta ciudad. Les quiero
El tema que le refería de ese doble cerro ya aparece en el escudo catedralicio, ¿verdad? En el misal Génesis le he traído este porque es mucho más gráfico, de 1538, pero usted en el centro de Santa Catalina, que es la primera línea, pero hay otra línea debajo, es otro cerro, es ese domo, ese promontorio especial que se aprovecha de época ancestral, que nosotros tenemos una datación de que posiblemente sea islámica, pero allí ha aparecido, en las excavaciones de 2011 ha aparecido cerámica íbera, y posiblemente algo también romano, puesto que no olviden ustedes que muy cerca existía un acuífero de Santa María y que se condujo por los romanos a través del famoso acueducto del Carmen que iba por el barranco del Escudero. Yo no sé si... Voy a pasar, porque ya Gabriel ha hecho referencia a toda la época medieval, simplemente decirle que, bueno, que yo en la época medieval la podemos tener en cualquier momento en la Plaza Santa María, porque es un sitio, hoy en día, bueno, pues yo creo que se lo rifan. Al principio preparé un PowerPoint donde representaba todos los meses del año para que ustedes vieran consecutivamente todas las actividades que se hacen. Yo vivo en la Plaza Santa María y entonces tengo registrados todos los acontecimientos y todos los eventos, unos mejores, otros peores. Partimos de 2006, esto será 2008, el siguiente es un mercado medieval, cuando todavía la plaza no se había transformado, como ahora mismo. Les voy a pasar una serie de cosas que ya Gabriel ha hecho referencia, pero me voy a quedar en esta imagen. Esta imagen que habla de toda la zona que la plaza se amplió, se fue ampliando a medida que las necesidades del templo, de la catedral, fueron creciendo. La catedral empezó a construirse, pero esta línea de puntos que ustedes ven en rojo es por donde iba la muralla, es decir, que prácticamente todo lo que es la cabecera y toda la parte que hizo Vandervira está incluida dentro o sea, está fuera, estará cogido por la muralla. De hecho, ya en el siglo XVI, en 1555, se concede una autorización por Carlos V para derribar esa torrecita que ven ustedes ahí, la famosa Torre del Alcotán, para poder desarrollar todo esto. Pero no solamente en el siglo XVI, sino que en el XVIII, en 1758, se tiran y le exigen al ayuntamiento que acorte sus casas capitulares, que les voy a enseñar ahora, unas casas capitulares magníficas, como esta que están viendo, para ampliar la catedral. Es decir, la plaza se ha ido moviendo a medida que la catedral ha ido creciendo. La plaza era mucho más reducida. En época islámica, al parecer por allí estaba situado un huerto, un sam, un lugar donde saben ustedes que el mundo árabe pues, tiene como costumbre ritualizar y lavarse para después entrar a la sala de oración. Entonces toda esta zona era la que en un principio se empieza a ocupar por la Catedral de Jaén, por la primera, ojo, la iglesia de Santa María, que fue la primera iglesia que se construye hasta que se inicia la construcción de la nueva obra, de la nueva catedral. Este era el ayuntamiento que nosotros teníamos en esa parte que le he dicho de la zona que ahora mismo estaría el Banco de España. Ese sería nuestro ayuntamiento. Ese ayuntamiento estuvo desde 1500 aproximadamente, vamos, desde la última invasión árabe, desde en el 13, en el 1368, el último rey morito que vino de Granada y arrasó prácticamente medio mundo. A partir de ese momento, el ayuntamiento se queda en esta zona protegido por la muralla y se comienza a construir, pero con las directrices ya de la corona. Y va a estar en pie hasta 1758 en que se transforma, porque la catedral necesita ese espacio para también construir la zona de la lonja, de la zona que hay en esta zona sur, la fachada sur. Pues ese era el ayuntamiento que nosotros tuvimos prácticamente hasta 1875. Quédense con esta imagen porque el próximo sería este sería el próximo, que es el que visita Isabel II en 1862. ¿Ven aquí una arboleda enorme? Eran árboles falsos. A los hortelanos le obligaron a arrancar
prácticamente árboles enteros y colocarlos en la plaza para adornarla por la llegada de la reina castiza. Jaén en esa época estaba en una depresión económica bestial y bueno, tenía pocos recursos. De hecho, la plaza era una pura polvareda, no había, era un puro terrezo, 5 minutos. Bueno, pues entonces voy a pasar todo esto porque esto ya lo saben ustedes. Voy a ir pasando, pueden ir ustedes viendo, solamente les voy a dar algunos datos de cuándo se construye. Con respecto a este edificio, sí que me parece que es muy interesante que conozcan la mayor parte de la bibliografía de este primer ayuntamiento que tuvimos sobre el Palacio de Montemar, que tiene una historia larguísima, pues estaba un poco equivocada, porque esta fachada es de Antonio Merlo y la construye en 1906, no es de Agustín Eiríes. Agustín Eiríes fue un arquitecto municipal que viene aquí a Jaén en el año 18 y se va en el 22 y hace algunas cosas interesantes, entre ellos la escuela de la Plaza de los Caños y otro edificio, pero este edificio, esa fachada se corresponde con la que hizo Antonio Merlo. También aquí la tienen, la famosa estación de ferrocarril francés que no le gustaba para nada a los jienenses. Antonio Merlo también crea esa joyita que tenemos en la Plaza de Santa María, que no tiene nada que envidiar a algunas cosillas modernistas que hay por ahí por Cataluña. Lo que pasa es que es muy pequeña y es diminuta su escala para esa potencia constructiva que tiene la catedral. Nuestra plaza, la plaza sufre unas cuantas reformas, son 4, 2 a finales del siglo XIX y un par de ellas en el siglo XX. En el siglo XIX ahí tienen ustedes incluso el primer lagarto que se exhibe en una procesión, una cabalgata, que no es ni más ni menos que el dragón que acompaña al reloj de Diputación. En este momento estamos en Centro de Ciencia también. Como le he dicho antes, bueno, lo ha referido también antes Gabriel, era el sitio representativo. La Plaza Santa María ha sido el sitio de paseo, de concurrencia, de charla, de política, no solamente que estuvieran los grandes poderes, es que todo Jaén paseaba por allí, que era el paseo entre la calle Maestra y la Plaza Santa María. Y así pues concurre hasta final del tiempo. Este es un proyecto de Antonio María Sánchez del año 46-49 que se urbaniza, perdón, este es el proyecto de Antonio María Sánchez, que se urbaniza la plaza y que la tenemos, prácticamente funcionó hasta la reforma de Ponsorolla. Bueno, ahí tienen ustedes también el proceso de levantar otra planta más al ayuntamiento de un proyecto de Antonio María Sánchez y lo mismo que el Banco de España sobre ese ayuntamiento que les he referido. Y bueno, y quiero que se fijen en esto. Es correcto, porque voy a hablarles un poco a continuación. Y aparte de ver todo ese proceso de construcción de la Plaza de Santa María, ahí tienen ustedes hacia el año 61 que ya estaba todo levantado para este proyecto del Plan de Ordenación de Ciudades de Interés Artístico Nacional de Ramiro Moya y de Ponsorolla, famoso por su pileta de agua, que daban cierta ligereza a la dureza de la piedra de la catedral y que desafortunadamente bueno, pues desapareció en el año 11. Una de las cosas más llamativas que tenía era este pavimento de mármol que reproducía una cruz griega y que fue incluso motivo de docencia, que apareció en publicaciones del Ministerio para arquitectos que estaban en ese momento restaurando cascos antiguos. Pero nosotros perdimos el verdor que es la Plaza de Santa María por la concurrencia. Fíjense ustedes en este avispado que por aquí arriba no tiene nada, ¿verdad? No tiene elementos que interrumpan la visión ni nada, las cubiertas están prácticamente limpias, hasta el proyecto de Salvador Ferrer Arroyo, en la que todo el proceso de construcción de la catedral fue terriblemente... fue muy doloroso ver cómo se arrancaban esos árboles. Yo siento muchísimo decirle esto, pero es donde yo he pasado mi juventud y mi adolescencia y la echábamos de menos efectivamente todo la alegría de tener agua y de tener... Aparte de eso, la plaza tiene muchas deficiencias, porque por ejemplo, no hay unos desniveles extraordinarios que más de un impío se arrodilla sin necesidad y sin proponérselo.
y ha caído ya varias personas, no es una. También tenemos un problema en esta plaza con el tema del agua. El tema del agua, que yo sepa, lleva años y años y años. A veces se vuelve a romper. ¿Por qué? Porque obviamente los niños juegan en el agua y pisan la estructura, la válvula por donde sale el líquido. Después tenemos elementos de jardinería que no son muy adecuados, pero bueno, se intentan solucionar de vez en cuando. Y después tenemos también una plaza Santa María que nunca se acaba de solucionar, una plaza de Santa María y una calle, porque esto es del año 23, que se volvió a levantar para meternos, parece ser que nos iban a hacer todas las conducciones de telefonía y eléctricas, se iban a soterrar, pero hasta la presente hemos terminado la obra y no se ha soterrado nada. Y después quería hablarles de otro tema, que es la contaminación lumínica de la que se padece en la plaza de Santa María. Si ustedes suben por la calle Campana, lo primero que se encontrarán son un enorme foco instalado sobre la cubierta del obispado y del ayuntamiento que te impiden ver, no se sabe dónde está. Obviamente para ver la catedral te tienes que volver de espalda a todos estos focos, pero ya deslumbra. Esto es una lucha muy personal, bueno, un empeño personal que tengo desde hace años porque hace ingrato el paseo por la catedral. No se ha solucionado, es un tema que queda pendiente, el tema de la iluminación en Jaén es un tema que queda pendiente todavía y que no se ha solucionado por ninguna administración. Esperemos que con el tiempo alguien le ponga remedio. Les voy a poner algunos ejemplos. Miren, este es el obispado sin foco. Aquí lo tienen con su foco. Yo le digo las peinetas de LED. Además son altamente contaminantes. Y voy a pasar un poco hacia atrás porque quiero que vean esto. La contaminación lumínica no solamente es mala, bueno, está regulada por ley. La contaminación lumínica y sobre todo la contaminación que se provoca con esta nueva electricidad que tenemos, con los LEDs, más grave todavía. Bueno, pues afecta a la fauna, y hay fauna, En la catedral hay murciélagos, hay cernícalos, pero es que también hay personas que viven cerca, y entonces se nos meten en nuestras casas todo esto poco. Cuando la intromisión en el ámbito doméstico resulta fuerte, y esto está penalizado, es decir, legalmente no se puede hacer. Y se deberían de leer, algunos interesados, la normativa en cuanto a la contaminación lumínica. Aparte de que impide, antes se podía ver el cielo, podíamos ver el cielo, podíamos ver si estaba pasando Venus o no, y ahora no se puede ver absolutamente nada. Bueno, esto sería un tema que está ahí y está en la Plaza Santa María, lo podemos debatir y yo lo traigo aquí como representante de la asociación para que le echemos un vistazo y veamos qué soluciones se le pueden dar. ¿Ya? Bueno, fíjense que cuando hay grandes espectáculos en la Plaza Santa María, apagan la luz. Claro, lógico, ¿no? Pero no hay que olvidar tampoco que es que la Plaza Santa María tiene su propia iluminación. Pero esta iluminación sigue no funcionando. Bueno, y ya, para terminar, pues nada. La Plaza Santa María es preciosa, con su propia luz, sin estar interrumpida, porque tiene una instalación propia en el interior y después rincones con encanto como ese, que lo tenemos que evitar. Por ejemplo, pues precisamente por haber abierto tantas veces esos viales de la calle Campana y la Plaza de Santa María, es ilógico que todavía sigamos con ese poste y con toda esa. Y nada más, porque ya está mi compañero.